En este día tenemos un personaje muy especial por el cual vamos a entender también otros aspectos por los cuales tú y yo vamos a poder caminar con Dios de una manera como tal vez este personaje lo hizo. Y este personaje es Moisés. Moisés, o como yo me gusta llamarlo, el Moy, el buen Moy. ¿Por qué el Moy? Porque de repente, híjole, si uno le dice Moy a Moisés para un judío es una falta gravísima. Moisés es uno de los grandes profetas, pero nosotros vamos a verlo como el Moy. Es un compa, como tú y como yo. Mira, ve al compa que está a tu lado. Ya no veas a tu hermano, ve al compa que está a tu lado. Ve sus ojos grandes, cafés y bellos. No los míos, los de tu hermano. Ve sus ojos bellos y grandes. Así era el Moy. El Moy tenía muchos defectos, tenía muchas virtudes y también tenía una vida como la tuya y como la mía. Se desarrolló en un contexto diferente, pero vamos a ver las similitudes que nosotros teníamos con el Moy. Es por eso que he decidido titular este mensaje como el gran libertador. Ahorita vamos a ver quién es el gran libertador. Es cierto que en los tiempos del Antiguo Testamento Dios manifestaba su gloria y su poder en momentos muy específicos, con personas muy específicas, y derramaba de su espíritu sobre momentos y personas particulares. Hoy en día, según dice la Escritura, en los postreros días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero en este momento específico era sobre Moisés. Resulta ser que después de que José llevó a todos sus hermanos a Egipto y entonces pudieron encontrar un sustento después de una hambruna que hubo de 7 años, ellos decidieron quedarse en Egipto, salir de la tierra la cual Dios les había prometido y permanecer un momento en Egipto. Pero fue tan cómoda su estadía en este lugar que de repente decidieron quedarse un poco más de tiempo. Y se multiplicaron, se hicieron grandes, cada vez eran más. Y pues sí, en ese tiempo no había tele, entonces no había más que hacer más que más judíos, ¿no? Entonces hicieron más y más judíos. De repente creció tanto el pueblo que Faraón empezó a darse cuenta y a decir, híjole, estos cada vez son más y son más fuertes. No vaya a ser que en una de esas se levanten y digan, somos tantos y tan fuertes que nos vayan a querer quitar la chamba. Entonces dijo Faraón, se levantó ese faraón, pero pereció. Y luego se levantó otro que no conocía ni a José ni a nadie y dijo, vamos a grabar sobre este pueblo toda la labor. Y entonces los hicieron sus esclavos. Esas grandes edificaciones que vemos en el History Channel o en el canal 22 o en el 11, las hicieron muchas de ellas los judíos. Las hicieron, las levantaron porque fueron esclavizados y eran la mano de obra de Faraón. De repente se agravó tanto el peso de la esclavitud sobre este pueblo que llegó un punto en el que el faraón en turno dijo, son tantas las personas que hay aquí que vamos a tomar una medida para control, como le hacen ahorita en China, que no pueden tener más que un solo hijo. En ese momento no podían tener, si tenían un varón, lo veían y decían, este es niño, échalo para el río, y los echaban al río. Pero en una ocasión hubo una familia que tuvo un bebé que era también parecido, guapo y coqueto, así dice la escritura, bueno, lo estoy parafraseando, pero dice que era de buen parecer. Entonces yo creo que le salió a su mamá y dijo, este chamaco está guapo. Así dice la Biblia, que lo vio y era bonito. Y como era bonito, dijo, no, pues ahorita no hay que tirarlo, está bonito, no hay que tirarlo al río. Y entonces lo vio y dijo, bueno, está guapo, lo guardó, ¿no? Un ratito. Pero la presión era tan fuerte que llegó el momento en el que ya no podía esconder a este niño bonito, a este niño guapo. Entonces tuvo que hacer una pequeña balsa, una pequeña cesta que calafateó, igual que el arca de Noé fue calafateada, y la puso en el río y ahí depositó al niño. Entonces le dijo a su hermana mayor, sigue esta cesta hasta dónde va a llegar. Y entonces resulta ser que la cesta, de manera muy afortunada, ya ven que Dios tiene puras diosidencias, no hay coincidencias, entonces Dios lo lleva a las manos de la hija de Faraón. La única mujer tal vez en todo el reino que podía darle la venia de la vida. Es decir, le iba a dar chance de vivir. Pero ¿qué creen? Lo agarra y lo primero que ve dice, este niño está bonito.
Y ya se lo quedó como si fuera un gatito, porque dice la Biblia, no dice, yo vi a Moisés y, sí, tiene gran llamado, tiene un fuego en sus ojos. Lo vi, está bonito el chamaco. Así dice la escritura, que lo vio con un buen parecer y dijo, me lo voy a quedar. Es más, búsquenle a su mamá, a la que es su mamá, tráiganmela y que le dé de amamantar. Fue tan afortunada la vida de Moisés que no solamente creció en uno de los palacios más prominentes con lana, con la educación y la formación de una cultura que en ese momento estaba en emergencia y tenía todo el conocimiento, tenía las ropas de los egipcios, tenía los cortes de los egipcios, tenía la visión de los egipcios, sino que también por otra parte creció con el amor de su mamá. Tuvo siempre en él la fortuna de vivir bajo una bendición en todos los sentidos de su vida. Entonces Moisés se desarrolló como todo un egipcio. ¿Cuántos de nosotros no crecimos en las bendiciones de nuestro hogar? Y la verdad es que seamos sinceros, nuestros padres nunca quisieron lo peor para nosotros. Y si algún momento pasó que nos dieron lo peor, pues qué gandallas, pero en realidad nunca quisieron lo peor para nosotros. Siempre nuestros padres quisieron lo mejor para nosotros, nos dieron los mejores elementos, nos formaron con las mejores cosas, y así fue a Moisés. A Moisés lo amaba su madre, que era judía, pero también lo amaba la hija de Faraón. La hija de Faraón le dio lo mejor, pero también lo educó bajo la ley de sus dioses. También lo educó bajo el conocimiento egipcio. También lo educó con toda esa conformación de egipcio. ¿Cuántos de nosotros no fuimos formados en una casa con ciertas tradiciones, ciertas creencias y determinada identidad que nos daba nuestro contexto? Y no es porque nuestros padres fueran malintencionados, sino es que esa era la cultura que predominaba. Y así crecimos, y así Moisés creció. Entonces él estaba como guiado o ponderado o designado a la grandeza en el ámbito egipcio. ¿No? Él tenía todo ese conocimiento matemático, estratégico, militar, administrativo, etcétera. Pero ese no era el plan de Dios para Moisés. Cuenta la historia en el texto bíblico que Moisés un día salió y entonces dijo, pues como que ya me cansé de estudiar matemáticas egipcias, esta aritmética egipcia y todo el estudio histórico de Horus y así ya me cansó, voy a salir a dar la vuelta al patio. Se cansó y salió a dar la vuelta y de repente nota que todo su pueblo está siendo azotado, está siendo devastado bajo un yugo de opresión y de esclavitud muy pesado y muy fuerte. A tal grado que notaba la piel de sus hermanos partida por el sol, el polvo en la cara de aquellos que estaban edificando grandes ladrillos. Veía la delgadez que le provocaba las inclemencias del clima y del trabajo a sus hermanos. Y entonces él sintió indignación. Sintió una indignación en su corazón. ¿Cuántos de ustedes no han sentido indignación por ver lo que ocurre en su país? De repente notamos en las noticias que en nuestro país ocurren una serie de circunstancias difíciles. Comentaba que somos el primer lugar de feminicidios. Somos el primer lugar de un país sin guerra que tiene más muertes. Somos uno de los países que sin tener tanta carencia económica tenemos áreas de la República que son consideradas como de tercer mundo. Son cosas que de repente uno tiene que ver y darse cuenta de que ese clamor va a subir delante de Dios y va a haber un momento en el que se tiene que levantar un libertador. En ese momento yo creo que Moisés se dio cuenta de todo lo que él poseía como persona, con su identidad, y entonces dijo, voy a hacer algo al respecto. Pero lo iba a hacer en sus fuerzas, con sus recursos, con su mentalidad. ¿Por qué? Porque de repente vio que a uno de sus hermanos lo estaban maltratando tanto, un capataz egipcio, que decidió decir, ¿sabes qué? Este cuate ya no puede seguir así. Vamos a darle cuello. Muchos creen en la escritura que de repente Moisés era muy iracundo, muy enojón, y entonces por eso de manera irracional, irreverente, actuó y mató al egipcio.
Sin embargo, vamos a leer esta porción de la escritura. Esto está en Éxodo capítulo 2, del 11 al 12. Y dice así: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Planeó Moisés un asesinato. La escritura dice que este hombre era uno de los más mansos sobre la faz de la tierra. El hombre más manso sobre la faz de la tierra, para ser específico. En este momento nos damos cuenta que Moisés, de manera premeditada, con una intencionalidad clara, planeó un asesinato. Yo creo que en muchas ocasiones hay personas que dicen: yo tengo la oportunidad de hacer algo bueno por la gente. Eso ocurre mucho en las revoluciones, ocurre mucho en los levantamientos sociales. ¿Cómo son estos levantamientos sociales? Son violentos, son complicados, hay mucha muerte y hay mucha sangre, y todo por perseguir una causa que aparenta ser justa. Yo creo que Moisés dijo: esto es injusto, hay que hacer algo al respecto. Voy a matar a este. Yo creo que todos los demás, mis hermanos, porque en el versículo anterior veíamos que eran sus hermanos, me van a apoyar, van a seguirme, y entonces nos vamos a levantar en contra del yugo de Faraón y vamos a ser libres todos. Era una buena intención en su corazón, su proceder fue malo. Pero sucede que al otro día ya no se estaban peleando un capataz y un egipcio, sino que se estaban peleando dos de sus hermanos judíos. Perdón, dije un capataz y un egipcio, pero era un capataz y un hebreo. Usted me entendió, ¿verdad? Entonces, resulta ser que se estaban peleando dos hermanos, así de: no, pues que mi cuchara para la mezcla, no, pues es que yo estaba aquí volteando la mezcla y tú ni siquiera me quisiste dar tu cuchara, y se estaban peleando. Entonces llega Moisés y les dice: ¿sabes qué? No se peleen. Y uno de ellos se levanta y le dice: Moisés, ¿a poco vas a hacer lo mismo conmigo que hiciste con el egipcio? ¡Sas! Ahí se da cuenta Moisés que no lo iban a apoyar, que nadie lo iba a apoyar, sino al contrario, lo iban a juzgar por lo que había hecho. En ese momento también Faraón se da cuenta de lo que había pasado y manda a perseguir a Moisés. Y Moisés sale corriendo al desierto. Esto me encanta, porque el desierto es una constante. Diga conmigo: el desierto es una constante en el trato de Dios. En esta ocasión le tocó a Moisés ser tratado por el Señor en el desierto, ser guiado al desierto y entonces pasar por un proceso. Bueno, resulta ser que pasa un momento en el desierto y llega y ve a unas personas que no dejan que lleven a sus ovejas a beber agua a unas mujeres que estaban pastoreando. Moisés, con ese sentido de indignación, ya era parte de él ese sentido de decir: necesitamos justicia. Y entonces se le hizo muy gandalla que le hicieran bullying a las pobres pastoras, y entonces agarró y las defendió y permitió que las ovejas de estas pastoras tomaran agua. Las pastoras, muy agradecidas, fueron con su padre y le dijeron: ¿sabes qué? Un varón egipcio, diga conmigo egipcio, nos defendió. Y entonces dijeron: bueno, ¿y por qué no lo trajiste? ¿Por qué no lo trajiste? Pero vamos a leer el 2:19, Éxodo 2:19, donde dice así: ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Nos vamos a dar cuenta que Moisés se veía como egipcio, hablaba como egipcio, caminaba como egipcio. Él no se veía para nada como un hombre hebreo, se veía completamente egipcio. Él fue formado de esa manera. Y aún a pesar de que había salido de Egipto, conservaba en su exterior y tal vez en su interior parte de esa naturaleza o de esa cultura en la cual él había sido formado. Miren, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado aún por un desierto?
y seguimos conservando ciertas cosas de Egipto, ciertas tradiciones que nos formaron. Si bien muchas de ellas no eran malas, ya lo dije, no eran malintencionadas, seguimos conservando eso. Pero ¿saben qué pasó? Moisés no se quedó así, entró en un trato de Dios, donde perdió esa identidad de realeza, perdió su apariencia de egipcio, y se convirtió en un pastor de ovejas. Un pastor que no tenía nada, que simple y sencillamente tenía una vara que se había encontrado tal vez por ahí, y con esa pastoreaba las ovejas. Pero ocurre que el pueblo de Dios empezó a gemir fuerte, empezó a clamar fuerte en Egipto. Y en ese momento Dios decide hacer algo. Dice la Escritura, Dios se acordó de su pueblo. Hoy es tiempo, amada iglesia, donde Dios se acuerda de México, donde Dios se acuerda y ve el dolor que está pasando esta nación, donde tú y yo, de ser sacados de una naturaleza egipcia, de esclavitud, de pecado, hoy somos levantados y estamos siendo llamados por Dios, porque esta nación está gimiendo y el Señor lo ha visto. Y es tiempo de que tú y yo nos levantemos como Moisés se levantó en su momento. ¿Qué pasa? Que Moisés estaba caminando un día, pastoreando sus ovejas. Habían pasado 40 años. Poquito tiempo. ¿Cuántos aquí tienen 40 años? No es nada. Yo tengo 20. Más 10, más 1. Y siento que ya ha pasado mucho tiempo. Pero habían pasado 40 años. 40 años. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que te des cuenta que Dios te está llamando? Resulta que estaba Moisés cuidando a sus ovejas en sus tareas cotidianas, en la cotidianidad de su vida, cuando de repente es atraído. Veíamos con nuestra pastora cómo en ocasiones Dios te dice, sal, y en otras ocasiones te dice, ven. En ese momento es atraído hacia el monte. Sube al monte y se encuentra con una zarza ardiendo. Esa zarza le habla. Cuando ve esto Moisés, yo no sé qué reacción pudo haber tenido tan impresionante al ver algo que se estaba quemando, pero que no se consumía. Era un fuego impresionante. Y de repente le dice, yo he escuchado el clamor de mi pueblo y te he escogido a ti para que te levantes y seas libertador de este pueblo. Entonces Moisés, como cualquier persona, tal vez como cualquiera de nosotros, diría, pero es que yo soy niño. Un niño de 40 años. ¿Cuántos niños de 40 años hay en su casa? No levanten la mano, por favor, no lo hagan. Tenía 40 años y dice, yo soy niño. Señor, no sé hablar. Oye, ¿cómo que no sabes hablar? Fuiste egipcio, fuiste letrado, fuiste enseñado en una cultura que tenía el conocimiento de la escritura, de las matemáticas y demás, y me dices que no sabes hablar. Oh, bueno, chavo, ¿qué onda? Y ya Moisés como que escuchando decía, bueno, pues órale, bueno, ok, sí, a ver Dios, pero ¿quién les digo que me manda? ¿Quién me manda? Porque necesito decirles que alguien me manda. Y entonces dice, yo soy, te mando. Yo soy. Sí, ya sé que tú eres, pero ¿quién? ¿Quién me manda? Y entonces le da un nombre que consiste en 4 letras. 4 letras, los estudiosos le dicen el tetragramatón. Son 4 letras, YHWH. A ver, trate de decir esas letras, trate de pronunciarlas como una palabra. Entonces, ¿quién les digo que me mandó? Entonces Moisés, siendo niño, no sabiendo hablar, lo mandan en el nombre de a que libere un pueblo. ¿Se imaginan? De verdad, le dio 4 letras. Era un nombre impronunciable.
No se podía decir. Entonces, dice, bueno, ok, voy yo, ya ni modo, soy niño, pero voy, me rifo. En el nombre de... Voy yo. Pero ¿con qué voy, Señor? ¿Con qué voy? Y entonces viene una pregunta de parte de Dios y le dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Y hoy te pregunto, ¿qué tienes en tu mano? Voltea a ver tu mano, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Algunos tienen a su esposo agarrado, algunos tienen un refresco bastante rico, pero esta pregunta es muy profunda. De repente nos podemos llegar a limitar por nuestra edad, por nuestros recursos, porque tal vez no conocemos a Dios en su totalidad. Conocemos un nombre que apenas si podemos pronunciar. Tal vez no tenemos recursos, pero lo único que tienes en tu mano, con eso Dios quiere traer libertad a toda una nación. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Qué tienes en tu mano? De repente nosotros nos podemos limitar por nuestros recursos. Moisés tenía una vara. Las ovejas que pastoreaba no eran suyas. La ropa que traía tal vez se la regalaron. Pero ¿qué tienes tú en tu mano? Tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado para conquistar esta tierra. Entonces Moisés entendió y dijo, órale, es tiempo de que alguien se levante, se rife, voy a ser yo, que soy un niño en el nombre de Dios, y con una vara. Sale, va a su pueblo de regreso, se encuentra con su hermano Aarón, dice, ¿sabes qué? Vengo en el nombre de Dios y traigo una vara. Y Aarón yo creo que lo vio y dijo, vientos, órale, muy no, rifado, se me hace que el sol en el desierto como que te afectó, carnal, ¿no? Dice, no, de verdad, Dios quiere traer libertad. Entonces Aarón no sé qué estaba pensando también y dijo, órale, vamos, a ver, pues ya nada pierdo, pues total, soy esclavo, ¿no? Entonces agarraron y fueron delante de Faraón. Esta escena también está muy impresionante. De hecho, me gustaría leerla. Vamos a leer Éxodo capítulo 5 del versículo 1. Y dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? En este momento ya se utiliza el nombre Jehová. Lo que yo les explicaba el día de ayer es que nosotros tuvimos que ponerle vocales para que pudiéramos pronunciar un nombre. Pero en realidad aquí está YHWH o está el gran yo soy o yo soy. Pero nosotros para poder hablarlo y entenderlo pusimos Jehová o Yahvé. Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. ¿Quién es este Dios del que me hablas? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Cómo crees? Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días. ¿Cuántos días iban a ir? 3 días. Manténgalo eso ahí en su mente. 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio al Señor nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y Aarón, ¿por qué hacen cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas, dijo también Faraón. Y he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. ¿A cuántos de ustedes les pasó que les hayan dicho cuando venían a la congregación? ¿A qué vas? ¿A la iglesia? ¿A qué vas a la congre? ¿A perder tu tiempo? Mejor haz algo bueno. Los que trabajaban los domingos, ¿no? Miren, nuestros pastores son bien conscientes y dijimos, vamos a abrir 2 servicios, sábado y domingo, y los que tengan que trabajar domingo, que lo hagan, los que tengan que trabajar sábado, que lo hagan, pero que nadie se pierda de la palabra. Esa es el verdadera intención. Tenemos un gran privilegio, tenemos pastores conscientes. Hay otros que dicen, no, hermano, lo primero es el reino y el domingo es el día del Señor. Bueno, si fuéramos sabáticos, el sábado, pero el día que sea es un día del Señor, tienen que venir ese día. ¿Sabes? Al Señor no le importa el día, le importa tu corazón. Total, ¿no? Están estos hombres
Perdón, estas personas que de repente a nuestro alrededor nos dicen, no vayas a la iglesia, ¿qué vas? Vas a perder tu tiempo, es ocioso. Mira, en lugar de que te digan que vayas a ver a Dios y a adorarlo, ponte a trabajar. ¿Qué no ves que tienes mucho que hacer? ¿Qué no ves que eres esclavo? ¿Qué no ves que tienes que cumplirme una cuota de ladrillos para levantar una gran escultura que pueda levantar mi ego? ¿Qué no ves que tienes que hacer eso? Sabes, en ocasiones nosotros estamos acostumbrados a vivir en esa dinámica de vida donde no dejamos de trabajar y de hacer cosas. Nos olvidamos de Dios y mira, hay un mandamiento: que tengas un día de reposo. Y que en ese día de reposo tú te encuentres con tu familia y te encuentres con Dios. Esa es una bendición impresionante. Pero aquí Faraón les está diciendo, deja de hablar ociosidad. Es como que ofrecer sacrificios a Dios. Es más, por tus tarugadas, Moisés, en el versículo 9 dice lo siguiente. El 9, por favor. Agrávese la servidumbre sobre de ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Que sea más fuerte todavía el trabajo que hay sobre ustedes. No se anden de ociosos. Hubo una ocasión que atendía una familia que llegó al Señor y de repente era tan maravilloso su corazón, su comunión, que se volvieron completamente a Dios. Iban a cada servicio, había oración, ahí estaban, había adoración, ahí estaban, había limpieza, ahí estaban, ¿no? Y de repente era muy fuerte esa convicción de querer hacer las cosas que Dios les había dado. Pero de repente, un día al Señor le roban su taxi. Él era taxista. Uno de sus hijos lo despiden de su trabajo. Pero ellos tenían que seguir comiendo. Ellos tenían que seguir vistiendo. Y aún así ellos querían seguir haciendo la voluntad de Dios. Pero no hubo quien no le dijo de su familia, de su misma casa: ¿sabes qué? No vayas a ver eso de Dios. Mira, al contrario, te está yendo peor. Y eso fue lo que les pasó a los judíos en ese momento. De repente dice en el capítulo 10, en el versículo 10, perdón, Éxodo 5, versículo 10. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así he dicho Faraón, yo no os doy paja. Yo no os doy paja. Y quiero decirte esto: Dios permite que la paja sea removida de tu vida, porque la paja se relaciona directamente con la esclavitud. De repente va a haber cosas que van a ser quitadas de tu vida. No es lo que más te conviene. Perdiste un trabajo. ¿Sabes qué? Dios no quiere esclavitud para tu vida. Dios tiene una tierra prometida de la cual fluye leche y miel y de la cual tú eres poseedor. Esa es la verdad de Dios. La paja se relaciona directamente a una cuestión de esclavitud. En ocasiones la paja va a ser removida. Va a parecer que se va a grabar sobre ti la labor, el trabajo, pero Dios tiene una promesa mayor. La gente no podía ver eso. De repente empiezan a decir: oye, Moisés, desde que tú llegaste nos está yendo peor. Y créanme, hay gente que es capaz de echarle la culpa a sus pastores o sus líderes y decir: no, desde que me dio un consejo así, me está yendo de la patada. Paz, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y de verdad, el pueblo empezó a culpar a Moisés. La gente empezó a culpar a Moisés. Pero ¿saben qué? La intención de Moisés no era agravar la carga de sus hermanos, era llevarlos a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Esa era la intención de Moisés desde un principio. Pero no, lo que hizo Faraón fue agravar, les quitó la paja. Y después, ¿qué pasa? Dijo Moisés: cámara, va Faraón, aquí el Moy, barrio rifa. Y tengo un Dios, mira, los lentes aquí significa que Dios me respalda. Entonces comienza a suceder que se encuentran ante una primer señal. Cada una de las plagas que acontecieron en Egipto era un ataque directo en contra de esas deidades que gobernaban a Egipto. Cada una de las plagas que Dios trajo con todo su portento y poder
derribaban los argumentos de los dioses de Egipto. La primera, sangre en el río. La segunda, ranas. La tercera, moscas. La cuarta, piojos. La quinta, ganado muerto. La sexta, úlceras. La séptima, granizo con fuego. Y la última, la oscuridad, que cubrió y mató a los primogénitos. Aquí también hay una enseñanza. Estábamos platicando ayer con la abuelita Raque y decíamos, híjole, si habláramos de cada una de estas cosas, nos daríamos cuenta de la riqueza tan impresionante que hay en la Escritura. Pero no me voy a detener ahorita en eso, porque todavía faltan más cosas. Y de repente, Dios trae cada una de estas plagas. Pero ¿qué pasaba en el corazón de Faraón? Dice la Escritura que el corazón de Faraón se endurecía. Se endurecía. Y te voy a decir aquí algo impresionante y grábalo en tu corazón. Cuando la dureza de tu cautividad es más fuerte, la gloria y el poder de Dios es más impresionante. Cuando de repente las cosas se tornan más dificultosas y Faraón no te quiere dejar salir. ¿Quién creen que sea Faraón? ¿Qué figura puede representar en este mundo espiritual hoy en día? El enemigo, el diablo, el chanclas. Ese cuate, ¿no? Que siempre está queriendo tenernos cautivos bajo esclavitud. Ese personaje peculiar tal vez se endurece, pero mientras más duro sea su yugo, más fuerte y poderoso va a ser el poder de Dios que te va a liberar. Y eso es lo que se ve y se nota en este momento. Pero sabes, así sucede. Dios te libra con su poder. Llega el punto en el que son soltados. Te voy a decir una cosa aquí, este es un tip. Pon atención, secreto de amor, secreto. Este secreto es que cuando tú realmente eres liberado por tu gran libertador, el enemigo deja de tener poder sobre tu vida. Ya no tiene poder. Entonces ya no se vale decir el diablo en la sopa, el diablo en las películas, el diablo tuvo la culpa de mi diarrea. Bueno, hace poco sí le estaba echando la culpa porque se sentía bien feo. Y dije, es el diablo. Pero no se vale. Luego el diablo, pobre diablo, ni la culpa tiene. Dicen, pobre, nada de pobre, pero ese ya está condenado desde hace mucho. Mire, cuando tú le entregas tu vida a Jesús y Él realmente se convierte en tu libertador, ya no hay ningún poder del enemigo sobre tu vida. Te va a querer acosar, y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. De repente el pueblo de Israel sale de su cautividad, les dan tesoros, empiezan a pasar cosas impresionantes de parte de Egipto. Todo lo que les habían robado se los devuelven y salen por el desierto y se encuentran ante el océano. Un mar de imposibilidades frente de ellos. ¿En qué ocasión como creyentes nos hemos encontrado frente a ese océano que puede simbolizar tantas cosas? Vemos el horizonte que no se termina, vemos un montón de agua que si nos intentamos arrojar ahí, nos ahogamos. Vemos tantas cosas que están frente a nosotros que no podemos sortear, no podemos esquivar. Y detrás de nosotros el enemigo trata de destruirnos. ¿Se imaginan cómo venía el faraón con sus carros? Venían así a destrozar completamente al pueblo de Israel. Pero entonces, cuando parece que no hay ninguna solución, ya todos se saben la historia, ¿verdad? Dios, con todo su poder y su gloria, parte el mar en dos. Qué acuario de primer mundo ni qué nada. Cuando pasaron ahí, los niños, mira mamá Nemo. Iban pasando, veían todo ese espectáculo impresionante y glorioso que Dios había generado. De su más grande tragedia o imposibilidad, Dios hizo el espectáculo más maravilloso y fascinante de toda la historia de la humanidad.
Estate expectante de tu tragedia más complicada, de tu imposibilidad más difícil. Dios va a hacer el espectáculo más maravilloso para mostrar su gloria sobre tu vida. Sí, si le vas a dar un aplauso, dáselo al Señor y dáselo fuerte, porque es Él, es Él. Comenzaron a pasar a través del océano. De repente ahí vienen sus enemigos. No los iban a dejar con vida. Pero ¿qué hizo Dios? Y de ahí es lo que les decía, un canto que la verdad me gustaba mucho, ¿no? Porque a mí me encantaba el ska, ¿no? En esa época donde yo era joven, adolescente y rebelde, ¿no? Y estaba, los carros del faraón, na, 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 ¿no? Ese rolononón, papá. A las hermanas de antes, yo soy de los hermanos de antes también, nos fascinaba esa rola. Echó a la mar, a ver, echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! ¡Ah, bien! Entonces, dense un fuerte aplauso, ¿eh? Son un coro impresionante. Pero se imaginan, en ese momento, ese canto no era simplemente una rola movidona, era la realidad para sus vidas. Era lo que estaban experimentando. Va a llegar un momento en el que tú vas a experimentar cómo tus enemigos son destrozados. Los que persiguen tu alma, los que persiguen tu vida, son destruidos, son deshechos. ¿Se dan cuenta cómo el verdadero enemigo no eran egipcios, no era Egipto? Después de eso se iban a encontrar con su verdadero enemigo. ¿Quién creen que sea el verdadero enemigo? La incredulidad. ¿Y dónde reside la incredulidad? En el corazón. De repente vamos a notar que el peor enemigo de los israelitas no eran los egipcios, eran ellos mismos. Y entonces viene otra vez lo que les decía hace un momento, la constante de Dios. Y esa constante es el desierto. El desierto es una constante del trato de Dios. Aquí hay otra enseñanza bien interesante. Cuando nosotros entramos al desierto, te voy a decir un secreto. Tú puedes determinar cuánto tiempo vas a pasar en el desierto. Era un camino de 3 días, que después se convirtió en un camino de 40 días. Y después se convirtió en un camino de 40 años. De ser un caminito se convirtió en un camino y luego en un caminonón y luego en un camino no. Tan fuerte fue ese camino que muchos perecieron en él. Y aunque en el camino vieron cosas impresionantes, se levantaba una columna de fuego por la noche que los alumbraba y los calentaba. Se levantaba una cortina como una nube que los cubría del sol. Venía pan del cielo y descendía y les daba de comer, los alimentaba. Son milagros impresionantes. Yo te voy a decir una cosa, Dios jamás te va a dejar. Dios jamás va a dejar que tú pases hambre, que tu ropa se gaste, que tengas necesidad de nada. Jamás lo va a hacer. Pero te voy a decir una cosa, ese no es el propósito de Dios para tu vida. El desierto no es el propósito de Dios para tu vida. Es bueno, es maravilloso, ve su sustento, pero no es su propósito. Su propósito es una tierra de la cual fluye leche y miel y de la cual tú y yo somos poseedores. Ese es su propósito. Si estás viviendo en el desierto no te va a faltar nada, pero te puedes acostumbrar a vivir en el desierto. ¿Y sabes qué? También puedes morir en el desierto. Pero ese no es el propósito de Dios. Continuemos. Resulta ser que en este camino al desierto podemos dar cuenta de cómo el pueblo de Israel empieza a experimentar otro tipo de cuidado sobrenatural de parte de Dios. Llega un momento en el que el pueblo de Israel se encuentra ante la presencia de Dios mismo.
delante de un monte llamado Horeb. En ese monte cuenta la escritura que de repente descendía la gloria de Dios de una forma tan poderosa que el monte humeaba, relampagueaba, temblaba la tierra, hacía estremecer hasta el más duro de los corazones, porque la presencia de Dios misma se manifestaba y estremecía la tierra y los corazones de la gente. Era tan fuerte la gloria de Dios y su presencia que todos tuvieron miedo. Todos les dijeron: Moy, ve tú a hablar con Dios, porque se ve bien cañón. Y así como que yo acercarme ahí va a estar, no, dice la escritura que ni siquiera un animalito podía tocar las faldas del monte, porque si las llegaba a tocar, en ese momento caía y perecía. Pero ahí va el Moy, ¿no? Ahí va el Moy y se subió a hablar con Dios. En ese momento recibe unas revelaciones impresionantes, increíbles. Moisés recibe la revelación del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo es una expresión profética y artística de lo que hay en el corazón de Dios. Aquí se torna algo impresionante y maravilloso, porque esta manifestación artística y profética de Dios hablaba acerca de que Él quería habitar esa gloria, toda esa gloria que vieron en el monte, quería estar depositada en medio del pueblo, quería estar ahí. Todo ese poder que había devastado a Egipto, que había derrotado a sus enemigos, quería estar en medio del pueblo. Y ese era el propósito de Dios, crear un lugar donde su presencia habitara en medio de las tribus. De hecho, dice la escritura que el tabernáculo se acomodaba en medio y todas las tribus a su alrededor. Estaba en medio. Es impresionante porque cada cosa que le dice Dios a Moisés lo hace con un detalle específico. Lo hace con una meticulosidad. Le dice qué materiales se deben usar, qué medidas debe de tener, de qué forma tan perfecta y bien estructurada tenía que haberse hecho. Era una obra de arte andando. Estaba increíble. Fue tan fuerte esta revelación de Dios que Él tuvo que derramar espíritu de sabiduría y conocimiento en arte, sobre personas específicas para que pudieran hacer a detalle todo lo que Dios le había dicho a Moisés. Vamos a leerlo, por favor. Esto está en Éxodo capítulo 31, del verso 1 al 6, y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Está muy padre este versículo. A mí me encanta porque de repente se puede llegar a decir en las iglesias, Dios y el arte no tienen nada que ver. ¿Y cómo no? Aquí vemos en este versículo de una manera muy evidente cómo Dios es el artista por eminencia. Él es el que toma los elementos en bruto, no brutos, en bruto, y los convierte en algo impresionante y maravilloso. Pero bueno, ahorita voy a retomar esta parte. También Moisés recibió ahí la revelación de las tablas de la ley. ¿Qué era la ley? ¿Qué eran las tablas de la ley? Con la ley Dios no quería establecer un régimen. Es decir, solamente decir, aquí solo mis chicharrones truenan. ¿Qué implicaba la ley de Dios? La ley de Dios nos funciona para que tú y yo vivamos mejor. Simple y sencillamente. Dios no es un mandamás que solamente quiere establecer su voluntad y punto, a rajatabla, sino Él quiere que tú y yo vivamos mejor.
Esa era la voluntad de Dios. Pero mientras ocurría todo esto y Moisés recibía esta revelación, en la parte de abajo, Aarón, mientras estaba con todo el pueblo, comenzó a levantar un Dios para aquellos que habían estado esperando a Moisés. Esta es una enseñanza también para personas que están en un liderazgo, ¿no? De repente puede pasar, ¿no? Como hoy en día sucede mucho, esto se puede aterrizar a esta realidad, que hay pastores que deciden escuchar a todo el pueblo y sus demandas y entonces acceder a lo que ellos les están demandando con tal de que no se les vayan. Y eso pasa, ¿no? Se crea la doctrina de la prosperidad. ¿Qué se hizo en ese momento? Que todos sacaron su lana, lo que mejor tenían y les convenía, y lo empezaron a fundir para crear un becerro de oro. Tengan cuidado con ese tipo de liderazgos que van a comprometer su integridad por los recursos que les llegan. Esto es impresionante. A mí me encanta porque yo les comentaba, el día de ayer les comentaba, cuando yo llegué a esta congregación, algo de lo que más me ha impactado es que casi no hay unas enseñanzas con respecto al diezmo y a la ofrenda, sino que la gente de todo su corazón se dispone y da para que la obra de Dios se siga haciendo. Y esa es la verdad del evangelio, de nuestro corazón, realmente con una verdadera intención apoyar a los hombres y mujeres que Dios ha puesto para que sigan levantando su obra. Y entonces no ocurre que levantamos becerros de oro. El becerro de oro, yo les decía, significa dos cosas. Puede ser la virilidad, porque eso implicaba en el tiempo de la antigüedad que el ser viril es remitirse a los instintos más básicos del hombre, es decir, nuestra sexualidad, nuestros deseos, nuestros impulsos de los cuales es difícil librarnos. El hecho también de que sea de oro implica la economía. Cuando en tu corazón está más fuerte el anhelo por tener posesiones, entonces estás generando becerros de oro. Tengamos cuidado con esto. Ok, Moisés baja, ve toda esta escena y decide romper las tablas de la ley. Dios justifica ese enojo y dice, yo lo único que quiero es que ustedes vivan mejor. Pero si tú persigues tus propios intereses, lo que vas a hacer es perderte y al final morir. No les cuento la historia para que ustedes la lean en Éxodo, pero lo que pasa es impresionante. Los mismos hermanos que con realmente un celo de Dios entendieron lo que el Señor quería hacer, tuvieron que pasar a espada a aquellos que no creían. Te voy a decir un secreto aquí. Tu fe puede salvar a la humanidad, pero también tu fe puede condenar a otros. Ajas, ¿cómo está eso? Tu fe es tan fuerte y poderosa que vuela cabeza solita. Pero tu fe es tan fuerte y poderosa que puede llevar al que está a tu lado a conquistar su tierra prometida. ¿Qué quieres ser tú? ¿De aquellos que salva o aquellos que condena? Voy a seguir con este ejemplo. Retomemos otra vez el tabernáculo. Había una caja muy especial donde se supone, con esto ya estamos terminando, que había tres cosas en esa caja. Esa caja artística, como yo le había llamado, estaba hecha de un material llamado acacia. La acacia es un árbol que, como vamos a ver en pantallas, crece en medio del desierto. Más o menos, ¿pueden notar este árbol? Crece en las inclemencias de este clima que es duro, que es difícil. ¿Cómo extrae el agua? ¿Cómo extrae el agua? Es algo complicado. ¿Cómo crece en condiciones tan complicadas? Pues muchos de nosotros crecemos como ese árbol. Como Moisés lo hizo en su momento, creció en Egipto con ciertas condiciones. Pero saben, el propósito de Dios es tomar. Sí. El propósito de Dios es arrancarnos de esa naturaleza a la cual no pertenecemos y convertirnos en la mejor y más maravillosa obra de arte.
Ven para acá, Matt. Vente rápido, rapidísimo, Matt. Vente, Saidi. Vente, Saidi. Vente. Venga, hermano, por favor. Venga para acá, venga, rapidísimo. Póngase uno al lado del otro, uno al lado del otro. Así, uno al lado del otro. Venga, Paz, por favor, venga, Paz. Rápido. Ven, brother, ven. Tú que estás enfrente, dice la pastora que te agarramos. Vente aquí, viendo de frente. De repente dice que la acacia era ese árbol, pero se era tomada para hacer tablas que correspondían a la misma altura. Pero yo aquí mi pregunta es, ¿qué hace una persona que era antes un administrador de un negocio próspero y es contador, o un deportista, o no sé a qué te dediques, brother? Era aquí un deportista de verdad, un basquetbolista, una mamá que canta con un don impresionante de Dios, una mujer que ama a Dios, un ex drogadicto guapo, eso sí, increíblemente bello y maravilloso. Estamos juntos, arrancados de una naturaleza en la cual vivíamos. Hoy somos tallados y pulidos por Dios. Y tenemos una misma altura, tal vez no en lo físico, ¿verdad, Matt? Pero tenemos una misma estatura en nuestro corazón. Dios nos pulió, nos talló. ¿Y saben qué hizo con estas tablas? Moisés las recubrió de oro. Estas tablas eran recubiertas con oro. Es decir, hay una realeza que nos cubre. Hay una bendición que nos cubre. Pero no se queda ahí, sino que en medio de estas tablas les hacían un orificio por el cual atravesaba una barra de oro sólido y los mantenía firmes y unidos. ¿Y saben qué había en el centro? En el centro había tres cosas. Denles un fuerte aplauso, por favor, aquí, porque ya me estoy acalorando y como no tengo el inalámbrico. En el centro había tres cosas que simbolizaban la presencia gloriosa de Dios en la Trinidad. Les digo, Dios cuando hace obras de arte, cuando un artista quiere reflejar su personalidad, su corazón y su carácter, nos elabora obras que nos transmiten su sentir. Sin embargo, cuando Dios es el artista por eminencia, nos transmite a través de su obra la profecía, es decir, lo que hay en su corazón. Lo que había dentro del arca del pacto era la vara de Moisés, la vara de Aarón, eran las tablas de la ley y era una porción del maná. Las tablas de la ley que simbolizan el corazón del Padre. La vara de Aarón que simboliza todo el poder, el portento y las obras gloriosas del Espíritu Santo. Y el pan que es Jesús, el pan de vida. Ese era el propósito de Dios que le estaba mostrando a Moisés. Somos arrancados de una naturaleza, somos tallados, pulidos, investidos y revestidos por la gloria de Dios y traspasados por el poder y la gloria de su Espíritu Santo con la pureza de su poder y su majestad para ser contenedores de toda esa gloria y majestad de Dios. ¡Wow! Qué impresionante y maravilloso, qué grande es este misterio. Ellos tenían miedo de acercarse al monte, pero Dios lo que quiere es estar cerca de ti. No importa qué impresionantes hayan sido esas maravillas, qué estruendoso haya sido el rugir en el monte, es más fuerte y poderoso el amor que Dios siente hacia ti y hacia mí, y el anhelo que Él tiene de estar con nosotros. Eso es realmente lo que Dios quiere mostrar. Y a mí me encanta esto porque Moisés nos muestra a través de su vida que hay una serie de profecías que Él trae solamente con el motivo de comunicarnos que Dios quiere estar con nosotros. Ahora mi pregunta es una pregunta muy pertinente. ¿Es acaso Moisés el gran libertador? ¿Quién es el gran libertador? Dios es nuestro gran libertador. Moisés solamente fue un instrumento por el cual tú y yo podemos inspirarnos para ver lo que Dios quiere hacer. Quiero que analicemos, ya por último, terminando este tema, bueno, la introducción, ahorita empezamos con el tema.
A la luz de este salmo me gustaría que pudiéramos ver lo que Dios nos habla a través de la vida de Moisés, pero también a través de su vida. Vamos a leer el Salmo 139 del 1 en adelante. Dice el 1: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Ahí tantito. Cuando leemos este versículo, damos cuenta de dos atributos de Dios. Uno de ellos es la omnisciencia. Ese atributo se refiere a que Dios lo sabe todo, Dios lo conoce. Dios sabe de qué pata cojeas. Dios conoce tus debilidades, pero también tus virtudes. ¿Por qué? Porque Él te formó, Él te entretejió en el vientre de tu madre. Él conoce todo, quién eres, a dónde vas. Él conocía a Moisés y a pesar de que había sido formado como un egipcio, Él sabía que en su interior era un libertador. ¿Sabes? Tú fuiste formado de una forma, pero Dios te arrancó de esa naturaleza y Él sabe tu verdadera naturaleza, tu verdadera identidad de libertador. Si es tiempo de que se levanten los Elías, es tiempo de que se levanten los libertadores, es tiempo de que se levanten aquellos que ven el propósito de Dios. Hoy entendemos eso. La presencia de Dios está en todos lados. Nosotros hemos aprendido la diferencia de caminar en Dios, de caminar con Dios, pero hoy entendemos que Dios quiere caminar en ti. Este es el gran misterio. Detrás y delante me rodeaste, pero después pusiste tu mano sobre mí.